Entonces voy a presentar sobre el criterio de legalidad del EUDR. Entonces, un poco como modo de introducción, quería recordarles que el criterio de legalidad del reglamento requiere de los operadores que reúnan información suficientemente concluyente y contrastada de que las materias primas pertinentes se han producido conforme a la legislación pertinente del país de producción. Esto quiere decir que se aplica el marco nacional. El reglamento no impone ningún requerimiento a nivel de contenido. Es el marco, es cada país que aplica sus leyes. Los operadores deben evaluar los riesgos de incumplimiento y conservar las pruebas durante 5 años en caso de inspección. Entonces, luego ahora tengo también unas aclaraciones respecto a este criterio de legalidad. Como acabo de decir, el reglamento refiere a la legislación pertinente del país de producción. El criterio de legalidad del reglamento no tiene como objetivo de arrancar una reforma legislativa o la aprobación de nuevas leyes para abordar las áreas enumeradas en el reglamento, para poder lograr el cumplimiento. La legalidad del café se tiene que medir en función del marco existente. Esto quiere decir que si hay un requisito legal en el marco nacional, entonces hay requisito que se tiene que cumplir. Pero si en algún ámbito mencionado en el reglamento, en el marco nacional no hay requisito, entonces no significa ilegalidad o incumplimiento del reglamento. Simplemente no se tiene que cumplir con nada. Por ejemplo, imagínese un país donde no hay, en el marco legal de algún país africano, no hay leyes que enmarcan el principio de consentimiento libre e informado de las poblaciones indígenas. Esto quiere decir que en estos países, pues en este ámbito no hay requisito legal. No quiere decir que hay incumplimiento o ilegalidad. No quiere decir que este país africano tenga que aprobar alguna ley en este ámbito. Simplemente no existe, entonces no hay nada con cual el operador tiene que cumplir. Y otro punto que quería resaltar es que para algunos requisitos legales no habrá pruebas documentales que demuestren el cumplimiento. Y esto no significa que haya ilegalidad o incumplimiento. Por ejemplo, en muchos países se prohíbe el uso de algún tipo de pesticida que no sea autorizado o homologado por el gobierno. Si no hay una prueba, si no hay un documento oficial que demuestre que se ha usado los pesticidas homologados o autorizados, esto no significa que haya ilegalidad. Es totalmente posible y lo más probable es que el productor de café haya utilizado un pesticida que es autorizado, solamente que no le han proporcionado ningún documento que lo certifique. Perdón, quería resaltar también que decirles que si quieren interrumpirme durante la presentación no hay problema. Como decía Guillermo, al final de cada sección haré una pausa para las preguntas, pero sí que sean libres de levantar la mano. De hecho, veo una mano levantada, ¿no? No. No veo una mano levantada. Vale, perdón. La vi y así. João, ahora sí tenemos.
Gracias aí, Silvia, também. Não, buenos dias aí a todos e todas. Uma consulta. Então, pelo que he entendido acá, países que têm uma legislação mais forte, vamos poner, a mim é um exemplo, uma legislação ambiental forte em Costa Rica, certo? Os países que têm a legislação mais forte, de maior proteção, vão ser aqueles que não vou poner ser punidos, pero vão ter muito mais força de cobrança frente a estes países do que um país que não tem nada de legislação. Seria esta a interpretação? Solamente para Sí, es compreender. correcto. Gracias. Es correcto y es la razón, y esto explica por qué la Unión Europea no solamente ha adoptado en el marco del reglamento el criterio de legalidad, pero también el criterio de deforestación. Porque si lo que quería evitar la Unión Europea era que si el reglamento solamente hubiese contenido el criterio de legalidad, había el riesgo de que, según la Unión Europea, que los países se adopten leyes cada vez más laxas o menos fuertes para proteger los bosques para que toda su producción sea legal. O sea que sí, legalizar todo tipo de deforestación. Y entonces para evitar esto ha adoptado también el criterio de deforestación. Entonces, por eso que puede ser que algún tipo de deforestación sea legal y haya ocurrido después de 2020, será legal, entonces cumplirá con el criterio de legalidad del reglamento, pero no cumplirá con el criterio de deforestación, entonces este producto no podrá ir al mercado europeo. Y esto entonces es para evitar lo que se dice en inglés, no sé cómo se dice en castellano, el race to the bottom. O sea, que que los gobiernos de los países productores hagan como una carrera hacia menos regulación y menos protección de los bosques. Silvia. Gracias, Alice. Si no hay que tener documentos, pruebas documentales, ¿cómo se comprueba la legalidad? Entonces, por ejemplo, puede ser, y entiendo que no son solo leyes ambientales, puede ser leyes de trabajo, laborales o otros tipos de leyes, ¿no? ¿Cómo uno comprueba que está cumpliendo con las leyes del país si no se exigen los documentos? ¿Van a haber auditorías o cómo se comprueba? Sí, entonces esto es el ejercicio de diligencia debida. Como tú decías, puede ser que en cualquier de los ámbitos abarcados por el reglamento haya exigencias para las cuales no se prevé un documento que verifique la conformidad. Por ejemplo, puedes pensar en todos los requisitos legales que en realidad son prohibición. Por ejemplo, la prohibición de usar del trabajo infantil, la prohibición de la discriminación contra las mujeres, la prohibición, como decía, de usar productos químicos de X y Y. En realidad, en cada país hay muchos requisitos para los cuales no hay un documento que certifique el cumplimiento. Entonces, pues esto para cada requisito y cada país será distinto, pero es lo que será el trabajo de diligencia debida de identificar qué se puede hacer. La diligencia debida no quiere decir de manera sistemática recopilar un máximo de documentos. Incluso para los requisitos donde sí que hay pruebas documentales, la Unión Europea no creo que va a pedir que un operador recopile absolutamente todo. Por ejemplo, si es un requisito legal que se sabe, porque está documento en artículos o informes de ONGs y todo, que
es un aspecto legal que de manera general se cumple y sí, que el cumplimiento es bueno, que se respeta este aspecto de la ley. Entonces, el operador solamente tendrá que hacer, mirar, ¿cómo se dice en castellano? El sample, unos cuantos ejemplos o ir a mirar. Una muestra. Una muestra, muestra. exacto. Ir a buscar una muestra de estos documentos para asegurarse que ciertamente es el caso y que se ha cumplido. Sí, Joan. Sí, desculpa, uma pergunta adicional. Justamente neste ponto que toca a Silvia, vou poner um exemplo lejos. Se algum país de África que se pode estar afetado por utilização de mano de obra infantil, certo? Pero não se tem documentação. São raros os países que documentam justamente a utilização da mano de obra infantil. Isso se escuta desde denúncias, desde aí, certo? Mais que tudo, estudos ou denúncias, certo? Pero como se vai comprovar que um café adquirido de um país X, pode ser de Latinoamérica também, está livre de mano de obra infantil? A mim não me cabe, porque todo o risco está arriba do operador, certo? Então, como ele vai comprovar isto, certo? Ou se ele põe, ok, não tenho mano de obra infantil em um país X, e vem depois uma denúncia de utilização de mano de obra infantil. Então, me gostaria compreender, porque a mim não me põe claro como vamos confirmar ou como vamos assegurar as cadenas se não se tem documentação de isto. Ok, gracias. Bueno, sí, el trabajo infantil por ejemplo, en la cadena de suministro del cacao es un punto es un desafío muy grande. Y a la hora de demostrar el cumplimiento será muy complicado, sí. Algún gobierno está desarrollando un sistema de monitoreo y de resolución de este problema, como en el gobierno de Costa de Marfil, pero este sistema aún no está totalmente operativo. Lo que podría hacer el operador es, auditorías, visitas, pero no tengo una respuesta mágica. Esto es un desafío muy grande. Sí, sí. Como yo no veo los nombres, si alguien puede dar la palabra a la... Hay dos, bueno, hay dos personas, está Saúl Landaverde y había alguien más. ¿Podemos, por favor, colegas, dar la palabra a Saúl? Creo que fue primero. Ujú. Y Hola, después buenos días. María José Naranjo. Sí, ok, adelante. Buenos días. Buen día. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Solo era la consulta, ¿va? En el caso de El Salvador, para el cumplimiento de la normativa o algún documento que se pueda adjuntar o entregar por parte de los productores y exportadores, podría funcionar una declaración jurada ante funcionario que ostente fe pública en el Estado, donde se haga constar o donde se dé fe que el referido productor ha dado cumplimiento a la normativa aplicable, sea civil, laboral, temas de ambientales también. ¿Fuera suficiente? ¿Comprendiste, Alice? Sí, yo creo, más o menos. Una declaración jurada así de una persona oficial de gobierno. Esto, si el operador obtiene tal documento, a la hora de decidir si para él es suficiente, para su diligencia debida es suficiente o no, pues va a depender de el nivel de corrupción en el país, quién es el oficial que ha firmado el documento. Básicamente, si se
el operador tendrá que analizar si se puede fiar, si se puede apoyar en este documento. Pero al final este ejercicio de análisis de la fiabilidad del documento se tiene que realizar que sea una declaración jurada o incluso un documento de propiedad del terreno. Cualquier documento puede estar falsificado. Entonces, la diligencia debida no es una recopilación de documentos. No se trata de construir 1000 hojas y ahogar las autoridades competentes en Europa con un montón de papeles. Lo que quieren ver las autoridades y las ONGs es que el operador realmente haya hecho un ejercicio de análisis de riesgos y que haya comprobado que la información recopilada es fiable. Ok, hay otra pregunta. Por favor, ¿le pueden ceder la palabra a María José Naranjo? Hola, buenos días. Bueno, soy de Buen día. Costa Rica. He estado trabajando con todo el tema del plan piloto con el ICAFE para el tema de la café libre de deforestación. Yo tengo una duda, es muy similar a lo que venían conversando, pero, por ejemplo, a nivel de Europa, ellos van a estar validando información por medio de imágenes satelitales o de alguna manera, esa es una. Y la segunda es, si se evidencia algo, porque como es por medio de imágenes, eso va por mucho tema de píxel y demás. En ese caso, por ejemplo, el exportador va a tener un tiempo establecido para poder evidenciar de que no es deforestación, que fue que, no sé, hicieron algún arreglo en la sombra o hicieron o que fue que están haciendo una renovación de plantación, no sé, algo así. ¿Existe algún parámetro en ese sentido en caso de? Sí, María José, yo creo que confundes un poco el criterio de legalidad y el criterio de deforestación. El criterio de deforestación, como tú explicabas, seguramente se comprobará al nivel de las autoridades competentes con imágenes satélites y otros. El criterio, la legalidad, hay muchos aspectos de la legalidad que no se podrán comprobar de esta manera. Como acabamos de decir, no sé, el uso de pesticidas, el trabajo infantil, etcétera. Sí que hay algunos aspectos que sí que se podrán comprobar con imágenes satélites, por ejemplo, la mayoría de los países y tu país que es un ejemplo tan espectacular de las áreas protegidas y parques nacionales y pues la producción del café se tiene que realizar fuera de las áreas protegidas en muchos países. Entonces, esto es un aspecto de la legalidad que se puede comprobar mediante imágenes satélites, porque se solapa la parcela con el mapa de las áreas protegidas en el país de producción. Sí se dispone de este mapa, porque claro, hay países donde el mapa de las áreas protegidas no está disponible. Espero que haya contestado más o menos a tu pregunta, pero yo no soy experta en el criterio de deforestación. Ok. Joao, ¿tú tienes una pregunta relativa a este punto? Porque también queremos avanzar y creo una pregunta. Dejo avanzar. Dejo avanzar entonces, ¿cierto? Y hago después. ¿Ok? Porque una pregunta, Liz. Me parece que aún tienes temas en este tópico de declaración y se ha venido ya mezclando el siguiente que es how to show legality, ¿verdad? Creo.
Entonces, pero por favor, puedes avanzar un poquito más y luego damos otro espacio, porque hay Sí, más preguntas. Hay unas 3 preguntas o personas que quieren intervenir. Gracias. vale. Entonces avanzo y daremos otra oportunidad para preguntas y quizás a medida a través de la presentación ya haya aclarado algunas cosas. Pero encantada de ver que hay tantas preguntas. Entonces, que no avanza. También resaltar que el criterio de legalidad se enfoca en la zona de producción. Esto quiere decir que hay aspectos de la legalidad de toda la cadena de suministro que no están cubiertos. Por ejemplo, para cumplir con el EUDR, uno no tiene que demostrar que el transporte ha sido realizado de manera legal o la legalidad de la transformación no se tiene que demostrar. La legalidad se acaba a las fronteras de la parcela. Esto contrasta con la manera de definir la legalidad en el Reglamento Europeo sobre la madera, que abarcaba toda la cadena de suministro. Aquí en el EUDR, entonces os recuerdo, solo a nivel de la parcela. Entonces, si para el café que si está transformado fuera de la parcela, no vamos a mirar las condiciones laborales de esta transformación. Perdona que no. También recordarles que estos son los ámbitos de derecho que están enumerados en el reglamento. Y a continuación voy a detallaré cada uno de estos ámbitos. Entonces voy a pasar rápido. Únicamente haré una pausa en el último, aquí en la normativa fiscal de lucha contra la corrupción comercial y aduanera, porque como hemos dicho en la introducción, aún estamos esperando las orientaciones de la Comisión Europea sobre el reglamento y, como acabo de decir, la legalidad está definida en el reglamento con un enfoque en la área de producción. Y esto es difícil de conciliar con la normativa aduanera, por ejemplo, porque, claro, las aduanas no está a nivel de la parcela de producción. Entonces, se espera que la Comisión aclare cómo se va a articular este ámbito de la ley con la definición de legalidad. Quizás pueda contestar alguna pregunta ahora. Hay Antes de... también, Alice, si hay, María José todavía tiene levantada la mano para otra pregunta, quizá, y Carol y Joao. Entonces, si podemos, o tú tenías, Alice, alguna pregunta ya que habías escuchado para responder, o dejamos que darle la palabra a ellos. sí, le damos la palabra. Ok, María ok, José ha bajado la mano, entonces... ok. Carol, entonces, y luego Joao Matos. Buenos días a todos, gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta, precisamente cuando hablamos de la parcela de café, muchas veces las fincas tienen otras áreas, o sea, tienen otros cultivos o áreas que han dejado sin ningún cultivo. Entonces, cuando hablamos de la legislación que le aplica a la zona de producción, si tenemos una finca grande y solo una parte de esa finca está, por ejemplo, en mi caso, con café, que es uno de los productos UDR, sería relativo a esa sección o a esa área donde está el cultivo de café, o esta legislación aplica a toda la finca, inclusive si no hay productos UDR en otras secciones de la parcela o de la finca. Esto es una pregunta que surge a menudo
para el criterio de deforestación, yo creo que va a depender de la geolocalización. Entonces, si el productor quiere comunicar solo donde se cultiva la materia prima que está bajo el ámbito del reglamento o más. Entonces, incluso porque el reglamento permite al productor, al operador de declarar un área más grande que el área de producción real de la materia prima. Entonces, yo creo que va a depender, bueno, si esperan más orientaciones de la Comisión respecto a este punto, pero al final va a ser un poco lo que quiere comunicar el operador. Muchas Ok, gracias. Joao, por favor. Sim, sim. Ponendo contexto aqui, pensando aí ao futuro, certo? Lá, vou tentar juntar justamente a apresentação prévia, onde falávamos aí, justamente, Hannelore falava aí de la herramienta, certo? E aqui com as legislações, e com este hueco que temos aqui, um pouco de falta de informação, Alice, certo? Assim, porque não se tem aclarado desde a União Europeia. E isto me preocupa muito, porque, mira, temos o treinamento para a herramienta vai ser disponibilizada para que a gente se registre em novembro, para, creio que 7 de dezembro, está aberto a que a gente la pueda utilizar. Pero vou poner o exemplo de Brasil hoje. He levantado isto justamente esta semana. Hoje, entre poner café em Puerto, em Brasil, e poner em Hamburgo ou Bremen, certo? Toma como 42 dias, certo? Se a legislação, se a ferramenta para chequear toda essa informação está ao 7 de dezembro solamente, o café que se toma 42 dias por antecipação de 7 de dezembro, em realidade, vai chegar dentro da União Europeia para cumprir com a legislação. Pero com todos estes huecos que temos e a ferramenta disponível solamente a 7 de dezembro, significa que estes 42 dias e os 42 dias seguintes, depois, cafés de Brasil, pero se toma Vietnã, são como 53 dias hoje, certo? Este período, o importador, o operador se vai quedar totalmente descoberto por la legislação, certo? O risco se vai poner super grande. Me pergunta vai, quando vamos ou como poderíamos aclarar isto ou como poderíamos diminuir este risco, porque isso pode significar 2 meses ou pouco mais de colapso total em el mercado de café, em minha visão, certo? Me gostaria de saber aí, por la legislação, quando poderíamos ter aí aclarações de isto, porque é risco extremamente elevado. Gracias. Creo que esta pregunta iría más bien al gobierno brasilero. Yo no estoy capacitada en contestar cómo acercar a este desafío. Si hay este como hueco en el tiempo. Si Mara quiere contestar, quizás. Bueno, no sé si puedo contestar, pero puedo dar la información que vamos a publicar próximamente las directrices. Creo que algunos también los llaman guidelines, guidance documents, guía. Entonces, en español hay varias palabras por esos documentos en español. Algunos dicen directrices, otros guías. Bueno, es lo mismo ese documento. Vamos a publicarlo, ojalá próximamente. También la tercera versión de los FAQs. Vamos a publicar próximamente y normalmente sobre la legalidad, los estados tienen que preparar unas listas con las leyes que sean importantes por esa regulación, ¿no? Y así que eso es el trabajo de los estados, ¿no? Eso, por ejemplo, sería el trabajo del estado de Brasil de hacer una lista a indicarnos
todas las leyes importantes en este sujeto e enviarlo a la comisión. Yo no estoy trabajando en esto, así que no sé si está avanzado o no, pero esto es la responsabilidad del Estado en ese punto. Me espero que esto ayude un poco. Gracias, Mara. A continuación, yo hablaré justamente de estos mapeos de los requisitos legales aplicables que pueden ser realizados, como tú decías, por gobiernos, pero también hay otros actores que ya han empezado a realizarlos. Hay dos manos más. ¿Alguien puede dar la palabra? Yo, buenos días. Hablando desde el aspecto legal únicamente, si una regulación de la Unión Europea exige cambios o la necesidad de que otro país ajuste, clarifique o haga algo con sus leyes, ¿cómo esto no puede ser considerado injerencia extranjera en esos países? Sí. Bueno, yo creo que es mejor no entrar en este debate y como decía en las aclaraciones que he presentado al principio, el reglamento europeo define la legalidad según el marco nacional. Entonces, como lo decía en las aclaraciones, no se trata, el reglamento no dice hay que desarrollar. Implementar estas leyes. No dice hay que implementar tal o cual reforma legal para cumplir con el reglamento. No. Dice el café para poder para poder entrar en el mercado europeo tiene que ser legal según las leyes de Costa Rica, según las leyes de Guatemala, del país de origen. de Colombia, exacto. El reglamento no dice para entrar en el mercado europeo el café tiene que ser libre de trabajo infantil. No dice esto. Dice que tiene que cumplir con las normas nacionales. Vale. Gracias. Aclara mi pregunta. Gracias. Disculpen, me informa Guillermo que tiene problemas de conexión, entonces yo me permito a pasar la palabra a Carlos Palacios, después a Calvin, también tenemos José Mira y después propongo que tal vez también dejemos que Alice pueda avanzar un poco con su presentación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Ok, buenos días para todos. Carlos Palacios. Buenos días. Mi pregunta es, también va muy en línea con lo que creo que Joao decía del tema de Brasil. Eso aplica para todos los países en el mundo. Eso no es solamente para Brasil, que se demora 42 días. Desde Colombia a Europa también puede ser un periodo mayor a 30 días. Entonces, creo que eso es un tema que tienen que revisar y que el 7 de diciembre me parece que es una fecha muy tarde para todo lo que se está haciendo. Y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el café o el producto agrícola llega a la Unión Europea y se demora mucho tiempo en nacionalizarse? Es decir, llegó al puerto y aún no se ha nacionalizado. Eso puede tardar 6 meses, inclusive. Esos cafés que llegan previo a, es decir, que se están embarcando en septiembre, octubre, deberían también cumplir. Y si hasta el 7 de diciembre van a dar apertura a esta herramienta, ¿cómo lo van a manejar la Unión Europea? Sí, el reglamento me parece que es
cuando quizás Mara puede explicar mejor porque yo no he mirado detalladamente este aspecto, pero lo que contará es la definición europea de qué se considera poner en el mercado europeo. Y entonces será, como tú decías, cuando el producto haya pasado aduanas en Europa, creo. Quizás Mara puede explicar mejor. Bueno, solamente para reconsiderar la pregunta. La pregunta fue si, por ejemplo, un barco ya llega el 7 de diciembre, ¿es cubierto por la UDR o no? ¿No? Eso fue, bueno, en plan simplificado, eso fue la pregunta, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que hay cafés que se embarcan en meses anteriores, septiembre, octubre, y que llegan a la Unión Europea quizás en noviembre, pero el cliente nacionaliza ese café después de enero. Puede tardar 6 meses en nacionalizarlo. Entonces, la pregunta es, ¿UDR rige a partir de que llega al puerto o a partir de que se nacionaliza? Es una buena pregunta. Bueno, voy a preguntar también a mis colegas, pero mi interpretación sería como la entrada de vigor del reglamento es el 30 de septiembre. Depende dónde es el café, ¿no? En qué proceso es el café. Porque si el café ya he pasado las custom authorities y is already placed on the market, bueno, ya no es en la UDR, ¿no? Porque la UDR solamente se aplica a partir del 30 de diciembre, así que después. Pero si no lo es, bueno, se aplica, porque se aplica a todos los productos que se placen, que se ponen en el mercado a partir de este dato, ¿no? No sé si es claro. Bueno, Sí, ojalá. es lo que intentaba decir yo también. Depende de, como place on the market es cuando haya pasado aduanas. Entonces, si pasa aduanas más tarde, pues ya habrá entrado en aplicación el reglamento y entonces se aplica. ¿Podemos avanzar un poco? Hay Por favor, Alex. última pregunta. Hay una pregunta en el chat, perdón, Carmen, rápido, que quizás sea rápida de contestar, sobre las leyes de los países. Si hay una lista de leyes relevantes a nivel de país y también más o menos parecida, si hay como un checklist de cuáles son las leyes o normativas para cumplir con la legalidad. Vale, pues no voy a contestar solo a esta pregunta, voy a avanzar porque esto es la primera sección de mi presentación. Ok. Entonces, en una primera sección voy a explicar cómo se identifican los requisitos legales pertinentes y en una segunda parte cómo identificar los riesgos de ilegalidad para cada ámbito que mencionado por el reglamento. Entonces, la identificación de los requisitos legales pertinentes al café o al cacao, la materia prima que uno quiere poner en el mercado europeo, lo voy a llamar el mapeo legal. Perdón, que tengo. Entonces, el operador se puede encontrar en varias situaciones posibles. Puede ser que el operador sea miembro de una asociación del sector y esta asociación dispone de la información. Puede ser que el país haya realizado un mapeo legal, como decía Mara,
la Comisión Europea parece que está fomentando a los gobiernos a comunicar estos mapeos. Puede que algún organismo internacional haya realizado este ejercicio o el operador prefiere o tiene que hacer este mapeo él mismo. Como decíamos también al principio de la reunión, hay que resaltar que quizás existe un mapeo legal para otra cadena de suministro que tiene características similares a la del café, como el cacao, y entonces el operador podría utilizar este mapeo para mejor entender cómo definir la legalidad del café, porque las cadenas de suministro son similares. Ay. Entonces, perdón, es que no entiendo muy bien cómo pasar. Entonces, la primera opción es, o posibilidad es si el operador es miembro de una asociación del sector. Por ejemplo, la Federación Alemana del Café ha realizado unos mapeos legales y estos mapeos legales que hacen un listado de los requisitos legales aplicables al café en estos países están a disposición de los miembros de la federación. No es un documento público. De la misma manera, la Plataforma Global para la Producción del Caucho Natural Sostenible ha hecho estos estudios ya en Tailandia, en Indonesia y lo está realizando en Vietnam, me parece. Pero también son estudios que solo están a disposición de los miembros de estas asociaciones. Otra posibilidad es si los países productores han hecho estos mapeos. Este es el caso, por ejemplo, en Perú. El Ministerio de Agricultura está realizando este trabajo, en Ecuador también, y estos países tienen previsto hacer públicos estos estudios. La tercera posibilidad es si un organismo internacional ha realizado el mapeo. Por ejemplo, el programa SAFE de la Unión Europea está realizando este trabajo en Ecuador para la cadena de suministro del cacao, por ejemplo. Y nosotros en EFI estamos realizando con el acuerdo de los gobiernos y su participación unos estudios en Costa de Marfil, Ghana y Camerún sobre la cadena de suministro del cacao. Y esos estudios se harán públicos y culminarán no solamente con un mapeo de los requisitos legales aplicables, pero también con una metodología de diligencia debida respecto a la legalidad. La ventaja de estos estudios en comparación con quizás los que hacen una asociación del sector, una asociación privada, es que tienen que son neutros porque están realizados por organismos internacionales y también que cuentan con el consenso de todas las partes interesadas. En nuestro trabajo sobre las cadenas de suministro de cacao se realiza con varias reuniones y consultaciones de las partes interesadas. Y la última opción es si el operador tiene que hacer el mapeo él mismo porque no existe ningún documento público, entonces o contrata a unos abogados que están especializados en el derecho del país de producción, o bien consulta las leyes y regulaciones en los sitios web de los ministerios pertinentes, o también puede consultar las bases de datos internacionales proporcionadas por la FAO, como FAO Lex o Timberlex,
Timberlex, a pesar de de estar enfocado en la legalidad de la madera, tiene unas secciones respecto al consentimiento libre e informado y los derechos de las partes terceras. Entonces puede ser interesante de consultarlas. También si los países, si los gobiernos deciden organizar un proceso multiactor de mapeo, los beneficios es que se involucrarán diversas perspectivas y podrá aumentar la legitimidad y la credibilidad del proceso. Esto va a generar confianza entre todas las partes interesadas y aumentará la transparencia en la cadena de suministro. Entonces, como mencionaba, lo que están haciendo Perú o Ecuador quizás tendrá estos beneficios, ¿no? Por intentar abarcar a muchas partes interesadas. Bueno, una vez hecho el mapeo de los requisitos legales, luego el operador se puede confrontar a distintas situaciones posibles. Puede ser que el marco jurídico sea completo y se aplica correctamente. Esto sería lo ideal. Pero a veces el marco jurídico es completo, pero no se aplica de manera perfecta. Por ejemplo, otro ejemplo de la cadena de suministro del cacao. En muchos países africanos hay un código, hay una ley laboral que dice que las mujeres, las empleadas en una estructura, en una empresa, tienen que poder beneficiar de una baja por maternidad. Pero esto en la producción de cacao, donde el nivel de pobreza es muy bajo, perdón, al revés, donde hay mucha pobreza y donde las relaciones laborales son muy informales, pues nunca se respeta. Casi nunca en la práctica las mujeres pueden beneficiar de una baja de maternidad o de cotizaciones a la seguridad social. Entonces son ejemplos de que en el marco jurídico se definen unos derechos a los empleados, pero en la práctica no se aplica. Puede ser también que el marco jurídico sea incompleto y entonces su aplicación es deficiente. Esto sería el caso, por ejemplo, si hay una ley que define unos derechos, pero luego no se han adoptado ningún decreto para realmente articular este derecho. Por ejemplo, puede ser que en un país haya una ley respecto al derecho de información ambiental. Dice que todos los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a la información ambiental que les puede afectar. Pero luego si el gobierno, si el país no ha adoptado ningún decreto para explicar cómo el ciudadano puede pedir la información, en cuánto tiempo tiene que contestar la entidad pública a esta petición, qué recurso tiene el ciudadano si no se le proporciona la información, etcétera, etcétera. Si no hay todos estos detalles, entonces este derecho no se aplicará bien porque es demasiado difícil, hay demasiado poco detalles para su aplicación. Otra situación posible es si el marco jurídico se respeta, pero no está documentado, como ya hemos comentado, o a veces hay disposiciones legislativas que se contradicen entre sí.
Entonces, para también los operadores, pero también las autoridades competentes de los países europeos tendrán que mejor entender el marco legislativo nacional de cada país, tendrán lo que les ayudaría a la hora de decidir si la materia puede entrar o no en el mercado europeo es poder acceder a datos oficiales para analizar los riesgos y intentar, los gobiernos tendrían que intentar simplificar los procedimientos de recopilación de datos para intentar reducir la carga a los proveedores y los productores. Entonces, si los gobiernos, como decía Mara, si los gobiernos proporcionan un marco de referencia común, esto facilitaría mucho el cumplimiento de los productos y ayudaría a reducir los riesgos percibidos. Voy a parar aquí por si hay más preguntas antes de pasar a una discusión sobre a ir más en detalle en cada ámbito listado por el reglamento. Alice, Creo que había una sí. pregunta de Calvin, ¿no, Guillermo? Sí, solamente quería también anunciar a Alice y a todos que faltan alrededor de 20 minutos para este espacio. Si tenemos tiempo entonces hay una pregunta por favor, cederle la palabra entonces, colegas, a Calvin. Creo que antes era Calvin que tenía de la vez pasada y ahí después Calvin Joao. sigue con su pregunta. Sí, buen día a todos, un gusto saludarles. Gracias por el espacio y la oportunidad y un gusto, Alice. Realmente era ciertos insumos para abrir una discusión que es tanto una opinión, un abordaje que hemos considerado y por otro lado una consulta, ¿no? Para que sea una discusión. De hecho, lo escribí en el grupo justamente porque no ando muy bien de la garganta. Sin embargo, para resumirlo, va vinculado con la consulta relacionada sobre los planes de manejo de sombra en los cultivos de café. Y esencialmente nosotros hemos hecho algunos análisis, consideramos lo siguiente y está abierta la discusión. Si esa área donde se realizó ese manejo de sombra, es decir, que si se podó un árbol a tal grado que se puede considerar deforestación o se taló un árbol de sombra dentro del área de cultivo, si esa área, para empezar, no ha sido catalogada como bosque, no debería ser considerada como deforestación. Y adicionalmente que se pueda acompañar con documentación. Vuelvo y repito, es un análisis, ¿no? Y está abierto a la discusión, sobre todo que estamos todos como comunidad. Entonces, esencialmente es, si desde diciembre de 2020 esa área no ha sido catalogada como bosque para empezar, es un área que ha sido catalogada como zona de cultivo según el gobierno, y es donde está justamente el café y ese árbol de sombra, y ese árbol pues se puede aceptarla. Consideramos que no se debería considerar como deforestación, entonces como una opinión / pregunta. Y lo segundo va relacionado con, y es algo muy general, esencialmente se resume en que este es un tema de derecho internacional privado, es decir, que es una legislación de la Unión Europea y que tiene consideraciones en los países de origen y en actores privados. Y la ley es bastante amplia, es decir, que abre el abanico a todas las especificidades que hay de cada país. Entonces, en primera instancia, como términos generales, y también pueden estar toda la discusión, que se debe cumplir con los requerimientos de EUDR. Por un lado, el país de origen, por un lado, no se debe de infringir la ley local y se debe de demostrar. Por otro lado, la ley del país no debe infringir EUDR. Y también se deben cumplir con los estándares EUDR sin infringir la ley local. No sé si eso tiene sentido, si es lo suficientemente claro, pero también está abierto a la discusión. Gracias.
No estoy segura de haber entendido cuál es la pregunta. Respecto a tu comentario, repito, el reglamento no impone, tú decías, no se debe infringir ningún requisito del EUDR. No es el caso. El reglamento no impone al país productor ninguna obligación. Si la legalidad se mira respecto al marco legal nacional, luego la Unión Europea no, luego los productores de café están libres de no exportar a la Unión Europea si no quieren cumplir con el criterio de deforestación. Y luego, no, perdón, pero no sé si hay alguna pregunta, eran más comentarios. Creo que la pregunta era Comentario si, escolar. Perdón. Calvin, ¿quieres que trate de resumirla? Que está con dolor de garganta. Creo que la pregunta era, si el país demarca un área como área agrícola y hay un árbol de sombra Sí, en esta perdón, área sí. agrícola. Me había olvidado el principio, perdón. Creo que esto está relacionado con el criterio de deforestación y no el criterio de legalidad, porque lo que describes es que en el marco legal nacional la área sería marcada como área agrícola, entonces la talla del árbol sería legal. Pero luego no sé si esto cumpliría con el criterio de legalidad o no. Son dos aspectos distintos. Sí, y solo para clarificar un poco, porque sé que es una idea bastante densa con relación a la relación EUDR con la legislación local. Es decir, que si la legislación local, ciertos criterios que no cumple con estándares técnicos de EUDR, se debería de cumplir el estándar técnico de EUDR, aunque no sea requerido por la ley local. Pero ¿cuáles son los requisitos técnicos de la EUDR? Esto, entonces estás haciendo referencia al criterio de deforestación y cómo se define el bosque y cómo se define la deforestación. No es el criterio de legalidad. Alice, Sí. yo creo que estamos tomando nota de esta intervención porque sí amerita, como dice la persona, es denso y quizás sería mejor, ya tomamos nota de este tema, ¿verdad? Porque ha venido también recurriendo en varias sesiones. Por favor, yo sí solicitaría si Alice, tú puedes continuar habiendo tomado nota el equipo de esta intervención. Y hay una pregunta, Joao, tu intervención es sobre este tema de Rapidito. legalidad. Sí, Okay. de la legalidad. Que es muy rápido, porque ahí, Alice, justamente usted le decía de la interpretación por el país, justamente si o que se comprova desde o país é satisfatório ou não. Mi pregunta é, isto vai ser comum acordo entre todas as aduanas de los países da União Europeia? Ou se, por exemplo, se vou à Itália, se aqui, ok, isto me serve, pero vou à Alemanha, não, isto não me serve, sendo o mesmo caso. Como se vai uniformizar isto? Se tem aí pensamento de isto, ou vamos estar sujeitos à interpretação de cada país? Bueno, cada país ha nombrado su autoridad competente y no, si miramos la experiencia del reglamento europeo sobre la madera, pues no es ningún secreto que según si la madera entraba en un país u otro de la Unión Europea, pues los controles eran más o menos estrictos. No sé cómo será con el reglamento sobre la deforestación.
el reglamento sí que ha tomado en cuenta el Por favor, reglamento. hay un micrófono abierto y está entrando ruido a la sesión. Ya está, yo creo. Gracias. El EUDR ha tomado en cuenta esta experiencia y ha intentado lo que podía armonizar los controles de las autoridades competentes, pero no. Y también sé que existe un grupo informal, o sea que las autoridades competentes europeas se están coordinando y comunicando para prepararse a la entrada en aplicación del reglamento. Alice, ahora tenemos 12 minutos que nos quedan aproximadamente. Por favor. Vamos, voy avanzando entonces. Entonces, como decíamos, una vez tengo el mapeo hecho, luego el operador tendrá que identificar los riesgos de ilegalidad y buscar información sobre el cumplimiento. Entonces, pueden tirar atrás en una diapositiva detrás. Ahora. Este análisis de riesgo, porque la diligencia debida es un análisis de riesgo, no es un proceso lineal y va a ser un proceso continuo de recopilo la información, analizo los mayores desafíos y riesgos de ilegalidad y cuando hay mucha informalidad tendré que demostrar la ausencia de incumplimiento y tendré que, como decíamos anteriormente, verificar y analizar la credibilidad de toda la información que voy a recopilar. Para cada ámbito de la legalidad hay algunas preguntas que luego van a tener unas consecuencias respecto a cómo voy a poder demostrar la legalidad y qué requisitos son aplicables. Lo primero es saber qué tamaño tiene la parcela, porque que sea la producción de café o de cacao, en general suele hacerse en parcelas bastante pequeñas. Y entonces los requisitos legales que se aplican a este tipo de producción serán distintos a menudo que una producción a grande escala, como puede ser la producción de la soja o del aceite de palma, por ejemplo, en Indonesia y Malasia. ¿Esto por qué? Porque puede ser que si hay grandes parcelas, puede ser que haya que tengamos que mirar con más detalles si hay violación de derechos de poblaciones indígenas, porque a tratarse de parcelas grandes puede que haya riesgo de violación de estos derechos porque se han echado de sus tierras a estas poblaciones, o puede ser que a tratarse de parcelas muy grandes se usen procedimientos máquinas y procedimientos mecanizados. Entonces hay otros derechos laborales que se aplican, etcétera. Luego, también hay que mirar la cadena de suministro como el trabajo en la parcela, cómo se realiza, si hay flujos de inmigrantes, porque entonces puede ser que habrá que mirar que no haya cuestiones de discriminación. Luego, por supuesto, si la parcela está cerca de un bosque o un área protegida, habrá que mirar que se cumple con estas normativas. Y si viven cerca comunidades locales o indígenas cerca de la zona de producción, porque si la zona de producción está rodeada de, no sé, de otros
de otros cultivos o que no hay ninguna población cerca, pues entonces no me tengo que preocupar de saber si hay posible violación de los derechos de estas comunidades, es obvio. Entonces, voy a ir tema por tema lo más rápido posible. Hay veces que el uso del suelo se tiene que demostrar, pero en muchos países la tenencia del uso del suelo no se tiene que demostrar porque la tenencia es una palabra que soy incapaz de pronunciar. Es tenencia consuetudinaria. Ok. Gracias. Consuetudinaria. Gracias. Y entonces no está escrita. Y como decía al principio, no es porque el hecho de que el productor no tenga un documento que demuestre sus derechos a la tierra, no quiere decir que haya ilegalidad o falta o que no se cumple con el reglamento. Simplemente el operador lo que tiene que hacer es mirar cómo está organizado la tenencia del uso del suelo en el país. Si hay mucha de esta tenencia que es imposible de pronunciar por mí, pues y que no está escrita, va a mirar si suelen haber conflictos de tenencia del uso del suelo, que en general en la producción del café que se hace a pequeña escala, va a ser que probablemente no es un problema no va a llamar su atención respecto a posibles ilegalidades. Es probable que las personas que cultivan el café en parcelas pequeñas lo hagan de manera pacífica y sin conflictos con sus vecinos. Sí, pero a contrario, si la ley del país dice que se tiene que demostrar con documentación el uso del suelo, entonces el operador tendrá que proporcionar el título de propiedad o el contrato de arrendamiento. Luego, la legislación sobre las áreas protegidas, como ya he dicho en la respuesta a una pregunta, se puede demostrar con imágenes satélites. Y aquí tenía el ejemplo de Costa de Marfil, porque Costa de Marfil ha desarrollado y ha publicado un mapa de sus áreas protegidas, y lo que quería enseñar es que hay una base de datos mundial sobre las áreas protegidas, pero tiene muchos errores y no es tan específica como los datos que pueden ser proporcionados por los gobiernos. Entonces, otra vez es un ejemplo de cómo los gobiernos pueden ayudar la diligencia debida proporcionando este tipo de mapa porque aquí veis donde hay zonas marcadas vacías, es lo que pone la base de datos, dice que hay un área protegida, pero en realidad el gobierno de Costa de Marfil solo ha declarado y ha hecho oficial las zonas verdes. Entonces, si uno se basa solamente sobre la base de datos mundial, entonces quizás hay parcelas que salen como en un área protegida que en realidad no es. Luego, hay otro riesgo que puede haber respecto a la ilegalidad, es si hubo conversión forestal a otro uso del suelo anteriormente a 2020. Y en estos casos, hay las leyes de muchos países dicen que si hay conversión forestal, habría que realizar un estudio de impacto ambiental. Y aquí otra vez el tamaño de la parcela va a importar, porque en muchas de las leyes
sobre el estudio de impacto ambiental, se requiere este estudio solamente si la parcela es superior a un cierto tamaño. Entonces, si la parcela es bastante pequeña, es probable que en el marco legal nacional no se requiera ningún estudio de impacto ambiental. Voy a ir más rápido porque, como decía, para el Alice, café, ¿sí? Alice, disculpa, lo que estamos viendo ahorita es una lámina que dice 4 pasos. Ah, no, Ujú. no entiendo porque yo ya voy a Y compartir otra vez porque ya he pasado. Y aprovechando, tenemos quizá unos ya pocos minutos, pero te queríamos preguntar si por un lado tú estás de acuerdo de extender un poquito más, por ejemplo, terminar a las 10:05 o Ujú. 10:10, digamos, y los demás pueden quedarse los que puedan, y a los otros que tienen que retirarse, pues de todas maneras se les va a compartir información. Pero primero preguntar si tú estás de acuerdo en extenderte un poquito más. Sí, Digamos, sí, hasta no, ahí 5 puedo quedarme sin problema. ok, Perdona hasta que no me había dado cuenta que no se compartía bien la presentación, pero los participantes la tendrán al acabar la sesión. ok. Tenemos como 11 minutos entonces más. Vale, Gracias. gracias a ti. Luego, respecto a los derechos de terceros y el principio de consentimiento libre, previo e informado, otra vez, como decía, los derechos de terceros pueden ser relacionados a si se usan, si hubo conversión forestal y no se había, para producir el café, y no se había consultado las poblaciones locales antes de realizar esta conversión, porque en general, antes de convertir un bosque a otro uso, la ley va a pedir que se comunique a las comunidades locales y que se respeten los terrenos sagrados o los lugares de importancia cultural. Entonces, si hubo conversión forestal, hay toda una serie de requisitos que serían aplicables. También los derechos de terceros pueden hacer referencia a si hay algún riesgo de que, por ejemplo, si en la parcela se usan unos pesticidas o abonos que pueden llegar a contaminar fuera de la parcela y afectar a la población local, esto también se tiene que mirar. Por ejemplo, perdona que otra vez hablo de África, pero como estoy metida en estos estudios, son los ejemplos que me vienen a la mente. En la producción de cacao en África del Oeste, es frecuente que los recipientes de pesticidas, el productor cuando estén vacíos los guarda para reutilizar para otras cosas y los van a limpiar en el río. Y esto, claro, tiene unas consecuencias muy negativas pues en el agua del río y quizás de los pueblos que están más abajo. Entonces, ¿cómo encontrar la documentación que demuestre el cumplimiento? Pues el operador pedirá a sus proveedores si existen acuerdos de responsabilidad social con las comunidades conlindantes, y también probablemente se va a apoyar en los esquemas de certificación, y entonces tendrán que mirar si estos esquemas de certificación cubren todos los aspectos de la ley que abarca el reglamento. Respecto a los temas de derechos laborales,
como decía, la mayoría de los países tienen un marco legal bastante desarrollado respecto a salario mínimo, horarios, la discriminación y el acoso, la salud y la seguridad en el trabajo y el derecho a la asociación. Y el desafío será que a menudo en estas cadenas de suministro donde hay mucha informalidad, pues no hay contratos laborales escritos y será difícil demostrar el cumplimiento. Entonces, allá voy a pasar rápido porque también son otros temas que ya hemos abordado anteriormente. Y también solo resaltar que a veces a mirar el cumplimiento con un aspecto de la ley, un área de derecho, en realidad el operador estará mirando también el cumplimiento de derechos internacionales, derechos humanos, perdón. Por ejemplo, el trabajo infantil podría ser un requisito que cae dentro de los derechos laborales, igual que en los derechos humanos. Voy a ir más rápido aquí solo para dar ejemplos de cómo se puede demostrar el cumplimiento con algunos derechos humanos. Por ejemplo, Brasil dispone de una mapa de conflictos que enseña de manera muy visual donde hay violaciones de derechos humanos y conflictos sociales. Entonces el operador podría solapar su parcela con este mapa para demostrar que no hay riesgo de incumplimiento respecto a estos derechos. Y también en Brasil hay este observatorio de trabajo forzoso de la misma manera y está muy actualizado bastante a menudo. Entonces, otra manera de demostrar el cumplimiento de estos derechos humanos. Es un ejemplo de cómo la ley no prevé ningún documento para justificar el cumplimiento, pero se pueden encontrar esta información en Internet. Respecto a la normativa fiscal, ya he mencionado que se esperan las orientaciones de la Comisión y habré acabado. Por si hay más preguntas. Bueno, nos quedan, Alice, 5 minutos. Perfecto. ¿No hay preguntas, comentarios? Ok. Yo diría que podríamos continuar, Alice, por favor. Yo, Tal vez al final puede haber alguna pregunta. Sí. Es verdad que no pensaba que había acabado. Solo acabar con unos comentarios sobre cómo qué papel podrían desempeñar los sistemas de certificación, que sean nacionales o internacionales. El EUDR dice que los sistemas de certificación pueden ser utilizados en evaluar los riesgos siempre que se ajusten a los requisitos de la diligencia debida. Pero también dice que ninguna certificación sustituye la responsabilidad del operador. Entonces, la certificación no va a proporcionar ninguna vía verde a los productos. Pero en la realidad es probable que los operadores, porque por la complejidad de las cadenas de suministro que con mucha informalidad,
la falta de conocimiento del marco legal del país y el hecho que sería muy costoso para los operadores hacer auditorías o visitas y controles en las parcelas, es probable que se apoyen en estos sistemas de certificación. Entonces, para que el operador pueda fiarse y apoyarse en estos sistemas, tendrá que mirar qué ámbito cubre el sistema de certificación, porque puede ser que hay alguna certificación que cubra la legalidad, pero no todos los ámbitos. Quizás no cubre los derechos humanos o quizás no cubra, no sé, temas fiscales, por ejemplo. Y también tendrá que mirar si el sistema de certificación es transparente, si el esquema comunica los resultados, los procedimientos, y con qué frecuencia se realizan las auditorías y verificaciones de estos sistemas de certificación. Por ejemplo, Rainforest Alliance hace auditorías cada año. Quizás otros sistemas los hagan solo cada 2 años. También hay que mirar si los auditores son independientes y si pueden estar influenciados por el esquema de certificación. Muchas gracias. Con esto sí que acabo. Ok, muchas gracias. Mientras estamos ya casi terminando, alguien, Carlos, tiene una pregunta. Y Carol, Sí. después. Ok. Por la explicación, que excelente, gracias por estar aquí y acompañarnos. Creo que yo personalmente he identificado que la deforestación y la parte legal están entrelazadas, son importantes, parte de la regulación, pero son dos cosas separadas. En la parte de lo de la deforestación, la regulación ha identificado, basado en el tamaño, requerimientos diferentes. Por ejemplo, si es menos de 4 manzanas o 4 hectáreas, no recuerdo bien, es solamente un punto lo que se requiere, y de allí con ese punto pues se puede hacer análisis de información. A nivel legal, existe también una diferenciación de un pequeño productor a un productor mediano y las partes o los requerimientos legales que se necesitarían por parte de esos actores según su tamaño o sus condiciones. Pues otra vez depende de la ley del país, pero el reglamento pide el punto o la polígono que sea este requerimiento de geolocalización es independiente del criterio de legalidad o deforestación. Es una información que se tiene que proporcionar en el due diligence statement. Y luego si un requisito legal va a ser distinto según el tamaño de la parcela, esto depende de la ley del país. Como en los ejemplos que he dado en la presentación, por ejemplo, en muchos países, si hay conversión forestal en una parcela pequeña, no se va a requerir un estudio de impacto ambiental. Solo si se convierte en un área grande, más grande del bosque, esto sí que se va a requerir un estudio de impacto ambiental. Esto es un ejemplo de... Igual que en muchos países, lo que la ley laboral va a imponer a las empresas es distinto según si es una multinacional o una empresa familiar pequeña, ¿no? Respecto a los derechos de asociación, etcétera, de unión.
Gracias. Ok. Bueno, hay una última, esta sería la última intervención y luego cerramos. María José está preguntando, perdón, lo perdí. Hay una última intervención, si se puede dar el micrófono Aló, y luego cerramos. aló, muchas Adelante. gracias. Miren, la pregunta va respecto a las acciones de mitigación. Hemos hablado durante el webinar de que muchas veces no es que los productores sean ilegales, son informales y creo que eso pasa en la mayoría de los países. Teniendo en cuenta que puede que haya un marco legal, pero que porque son pequeños productores, estamos hablando de 1 hectárea, 2 hectáreas, pues hay un montón de legislaciones respecto a diferentes aspectos, pero no siempre se está aplicando, pues también por las condiciones de los países donde estamos. En estos términos, podría uno empezar, digamos, como país o como en diferentes cadenas de supply chain, lo que uno haría es empezar a implementar acciones de mitigación y de mejora. Pero en el mientras tanto, pues obviamente se sabe que están en un proceso de mejoras de mitigación. Esas acciones de mitigación que uno pueda establecer para ayudar a disminuir ese riesgo o a mejorar, a que se pase de la informalidad a la informalidad, no significa que ese café no se pueda enviar a la Unión Europea. O sea, quiero decir que las acciones de mitigación, que son en últimas planes de acción, son válidos a la hora de demostrar que se está haciendo algo al respecto, pero ese café sí se puede enviar a la Unión Europea. Creo que más que todo, no sé si fui clara con la pregunta, Alice, o quieres que la replantee. ¿Quieres decir si las acciones de mitigación sirven para demostrar el cumplimiento? Sí, porque muchas veces no siempre, como te hemos dicho, hay muchos productores que son informales, no ilegales, pero sí informales, que requieren de planes para llegar a esa formalidad. Pero en el mientras tanto, pues hay que establecer planes, seguir haciendo entrenamientos, seguir haciendo visitas. O sea, esos planes de mitigación son suficientes para que se diga que se está cumpliendo con la legalidad del país y se pueda enviar ese producto a la Unión Europea. No hay una respuesta genérica va a depender de qué requisito por ejemplo, y cada caso será distinto. Entiendo lo que quieres decir, pero por ejemplo, si el uso de pesticida que no autorizado, quizás el gobierno haga formaciones y planes de educación de los productores, pero esto va a ser un elemento para demostrar que se está cumpliendo, se está haciendo esfuerzo para cumplir, pero luego otra vez será la que depende de lo que el operador, qué riesgo va a asumir el operador, si va a pensar que es suficiente o no para su diligencia debida. Vale, Ahora sí que gracias. tengo que irme, lo siento. Sí, bueno, primero agradecerte, Alice, en nombre de la comunidad y de los facilitadores de esta comunidad, Promecafé, Cosa y GIZ, agradecerte muchísimo todo el espacio que nos has dado con toda esta información. Quizá de repente no será, vamos a necesitar otro espacio quizás más pequeño, así que muchas gracias por tu apoyo, por Gracias a tu colaboración en la vosotros. comunidad. Y sin más que mencionar, yo pasaría la palabra a Daniel Dubón para el cierre definitivo de la sesión. Muchas gracias. No, gracias a vosotros y a todas las preguntas y a los participantes por su participación y preguntas. Ok, gracias. Perdón, antes de pasar a Daniel, hay algunas preguntas todavía en el chat, las vamos a tomar en cuenta y vamos a responderlas posteriormente fuera ya de la sesión. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Muy bien, muchas gracias, Guillermo y Alice. Muchísimas gracias por todo. Para no hacer más largo la sesión, de verdad agradezco todo lo que Alice hoy pudo compartir con nosotros. También a Mara
que logró complementar algunos puntos relevantes y hacer énfasis en algunas cosas sumamente importantes. Y Hannelore, muchísimas gracias también por la parte de las actualizaciones que no hay en este momento, pero sí de podernos comentar cómo lo que está pasando, lo que ha estado moviéndose en este momento y la parte de las preguntas o las respuestas, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por las preguntas, por los comentarios, el chat que estuvo bastante movido el día de hoy. Como decía Guillermo, vamos a estar respondiéndoles dentro ya sea dentro de la minuta o para la siguiente sesión, o bien pensar en una siguiente sesión con Alice. Solamente gracias y desde ya invitarlos para la siguiente sesión, que esperaríamos que sea para la primera quincena de octubre. En septiembre no vamos a tener sesión de comunidad de aprendizaje porque es un mes bastante movido en muchos aspectos. Hay muchos eventos a nivel internacional también, entonces no nos vamos a dar abasto y definitivamente vamos a pasar la siguiente sesión a la primera quincena de octubre. Estén atentos, vamos a mandar el save the date en las siguientes semanas, para poder platicar siempre con el tema de actualización de UDR, las preguntas frecuentes y también invitar a los institutos a que de repente para esa siguiente sesión puedan complementar algo en el término o en el ámbito de legalidad que se está implementando dentro de cada uno de los países. Entonces, con eso me retiro. Y cualquier duda, cualquier comentario, todo el staff de GIZ, COSA y Promecafé estamos a la orden. Por favor, ahí están siempre nuestros contactos, o ustedes tienen nuestros contactos para invitar, o para si alguien más se quiere unir también a la comunidad de aprendizaje, completamente bienvenidos, por favor. Y también, si quisieran participar o tener alguna intervención, también completamente bienvenidos a los diferentes proveedores o a los diferentes frentes que hay y son parte de esta comunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, y que tengan una excelente tarde y excelente noche. Gracias, Alice, nuevamente. Muy buena, muy buena, y realmente cumplió las expectativas y rebasó todo lo que teníamos planificado. Gracias Muchas también por gracias. todos. Que Gracias tengan una por la excelente tarde. oportunidad. A ti, muchísimas gracias.